largo de mucho tiempo, pero en concentraciones o en dosis pequeñas. Bueno, regresemos al cuadro. Cloruro de sodio, 4000. Sulfato ferroso, 1500. ¿Qué son? Cloruro de sodio. Ligeramente tóxico. Muy bien. ¿Y sulfato ferroso? 1500 miligramos. Igual, ¿no? Ligeramente tóxico. Ligeramente tóxico. Ay, no te encuentro en la lista, Luis Eduardo. ¿Cómo te apellidas? Serna sólido. Ah, ya te. Ok. Nos regresamos. Morfina, 900, sulfato de morfina. Una sustancia de abuso, pero que también tiene aplicación terapéutica, ¿verdad? La sal sódica del fenobarbital es un anticonvulsionante que se le da a pacientes epilépticos. 900 y 150. ¿Ambas son moderadamente tóxicas? No. Ligeramente tóxico, ¿no? Ligeramente tóxico. Ligeramente tóxico. Ligeramente tóxico, ¿cuál? El feno, ¿no? Sí, el feno. El de 900. ¿O no? A ver, 900 morfina. Entonces la morfina ligeramente tóxica. Y 150 el feno. Ese sí es moderadamente tóxico. Moderadamente tóxico. Ok. Ya nos vamos a la picrotoxina. La picrotoxina es una sustancia neurotóxica, pero que tiene aplicación médica, así como el Botox de hace un rato que me sorprendió por ahí alguien, pero pues sí, resulta que en la toxicidad también tiene sus ventajas, ¿no? Entonces la picrotoxina es una sustancia, insisto, neurotóxica que se utiliza cuando hay sobredosificación de benzodiazepínicos, por ejemplo, en los intentos de suicidio o en algún crimen que se le dé a una persona o algún animal dosis exorbitantes, dosis altas de benzodiazepínicos. La picrotoxina antagoniza ese efecto sedante de los benzodiazepínicos y es parte de la terapia antidotal. Es la toxina de la coca de Levante, se obtiene de una planta. La picrotoxina, 5. Altamente tóxico. Entre 1 y 50, ¿verdad? Y ya de ahí de una vez, la estricnina, sulfato de estricnina. La estricnina se ha utilizado, es el veneno de la nuez vómica, también es un alcaloide, y se ha utilizado también durante mucho tiempo como un rodenticida, como un raticida. La picrotoxina, quedamos en que es, ¿se acuerdan? Altamente tóxico, ajá. Y la nicotina también entra en altamente tóxico. La nicotina, pues no se les cuenta, ya se la saben, ¿no? La nicotina. Y de ahí nos vamos a la clasificación más agresiva, la de extremadamente tóxico, menor a 1 miligramo por kilogramo de peso. Sustancias extremadamente tóxicas. La de tubocurarina, ¿se acuerdan que les había comentado del curare? El curare, ese preparado de extracto, es un extracto, un preparado que se hace con varias plantas, sobre todo con Rhododendron tomentosum. Los aborígenes en la Amazonia y con eso cazan, ¿se acuerdan? Bueno, y que se utilizaba también, que creían que era anestésico, pero que no lo era, ¿no? Se utilizaba para las cirugías. Bueno, la detubocurarina, que es el principio activo del curare, es extremadamente tóxico. La tetrodotoxina, que es el veneno del pez fugu, el pez globo, es todavía, fíjense, su DL50 es menor, es decir, que con menos hace muchísimo daño. Y por eso los chefs en Japón, que estudian gastronomía y estudian para chefs, después tienen que llevar cursos de creo que al menos 2 años para poderse
habilitar como chefs que pueden cocinar al pez globo o pez fugu, porque el pez globo lo produce. Bueno, ahí hay un debate en que si es el pez o son los microorganismos aledaños a él, pero bueno, la cuestión es que al cocinar este pez fugu, si no se cuida, si no se tiene un completo cuidado con una técnica impecable, la tetrodotoxina se puede esparcir a través del pez, y si un comensal lo ingiere, se muere y rápido, y no hay terapia antidotal. Si soporta la terapia de soporte, pues ya la libró y vivirá, pero si no, pues se va a morir. Bueno, la dioxina o TCDD es el tetraclorodibenzodioxina. Ese es su nombre químico, pero la conocemos como dioxina. De estas últimas, fíjense, de las más tóxicas tenemos picrotoxina, sulfato de estricnina, nicotina, detubofuranina, tetrodotoxina, y a la más tóxica, las tóxicas, la toxina botulínica, todas ellas de origen natural. Y se nos cuela la dioxina en penúltimo lugar. La dioxina se descubrió como un contaminante del agente naranja, pero se produce en la combustión de compuestos organoclorados, por ejemplo, en las fábricas de papel, en la que se utilizan organoclorados para el blanqueamiento del papel. En esa combustión de organoclorados se produce la dioxina, que vemos también que es extremadamente tóxica. Ay. Están muy oscuritas. Listo. Okay. Bien, ahora vamos a empezar con la clasificación de los tóxicos. Hay varias maneras de clasificar a los tóxicos. Me parece que una de las más importantes, y que no hemos visto hasta ahorita porque ya vimos que se pueden clasificar de acuerdo a su rango de toxicidad, ¿no? Que es lo que acabamos de ver. Otra clasificación muy importante es por su lugar de acción. Así es que tenemos tóxicos de acción local o por contacto. Estos tóxicos ejercen instantáneamente su efecto nocivo sobre la piel, mucosas, árbol respiratorio, etcétera, ¿no? Los defoliantes sobre las hojas, y las plantas. Entonces, estos tóxicos son nocivos porque al estar en contacto con alguna parte de la superficie del organismo, en ese momento, ahí, ejercen su acción tóxica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, destruyen la arquitectura celular. Son tóxicos muy cáusticos o muy corrosivos, o son vesicantes. Hablamos de cáusticos, corrosivos y vesicantes. ¿Y qué es lo que pueden hacer? Pueden destruir la estructura secundaria, la estructura terciaria de las proteínas, las coagulan, y con eso se afecta la membrana celular y los organelos celulares. También pueden ser tóxicos como los disolventes, que van a alterar la arquitectura celular en cuanto a la membrana. Recordarán ustedes que la membrana es una bicapa lipídica, ¿verdad? Y entonces, si se entran las membranas celulares en contacto con disolventes, se va a alterar, al ser disolventes, van a alterar esa estructura membranal y van a destruir la arquitectura celular. Entonces tenemos ejemplos, como les decía, ácidos, álcalis, óxido nítrico, dióxido de azufre, disolventes orgánicos como benceno, como éter, como cloroformo, tetracloruro de carbono, el tiner, ¿no? Que es una mezcla. ¿Sí? Estamos hablando, insisto, de sustancias corrosivas, de sustancias cáusticas, de sustancias vesicantes. Hace un rato en la foto que les mostré de toxicología clínica, el niño al que le dieron de tomar, yo no recuerdo si sosa cáustica o cloro, ¿no? Ácido clorhídrico. Entonces destruyen la arquitectura celular, corroen, coagulan, queman, ¿ok? Esos son los tóxicos de contacto. Me parece que la vez pasada también les puse el ejemplo de que muchas veces sucede que no ve el maestro y entonces
No traemos la propipeta y pipeteamos el ácido acético glacial y nos quema, nos corroe. Un tóxico de contacto. O cuando nos encerramos en el baño y somos fanáticos de la limpieza y le ponemos mucho cloro y al rato ya nos andamos ahogando y nos arden los ojos porque entra en contacto con el epitelio ocular, pero también nos arde la nariz y se nos está cerrando la garganta porque produce irritación. ¿Ok? Es corrosivo. Bueno, esos son los tóxicos de contacto. Y tenemos los tóxicos sistémicos, que son los que más nos interesan en toxicología. ¿Cuáles son ellos? Bueno, a diferencia de los tóxicos de contacto, que en el sitio de exposición es donde efectúan, ¿no? Donde producen el efecto nocivo, los tóxicos sistémicos no van a producir el efecto tóxico en la superficie en donde se haya estado en contacto, sino que tienen que penetrar al organismo y viajar dentro del organismo hasta encontrar el sitio, ¿sí? Se van a depositar y van a encontrar el sitio en donde van a ejercer su efecto nocivo. Ese sitio puede ser un órgano, un tejido, una molécula, una célula. A todos ellos, a los que van a estar afectados por el tóxico, se les llama diana o se les llama blanco. Así pues, tienen que penetrar al organismo, viajar, distribuirse, transportarse, distribuirse, y en esa distribución alcanzar su sitio blanco, llámese tejido, órgano, célula, molécula, organelo, su sitio diana, su sitio blanco, y ahí ejerce su efecto tóxico. Y entonces también viene lo que denominamos toxicidad sistémica, es la que producen los tóxicos sistémicos. ¿Está claro? ¿Cómo se llamaban los sitios, perdón? Blanco o diana. Entonces podemos hablar de molécula blanco, molécula diana, órgano blanco, órgano diana. Por ahí lo van a encontrar en algunos textos como órgano o molécula o tejido tarjeta. Eso está mal dicho, es una mala traducción de mi inglés, porque en inglés se dice target. Target organ. Entonces, no, esto es una mala traducción. En español, que es muy rico, lo adecuado es decir órgano, tejido, molécula, célula, organelo, diana o blanco. Entonces, como ven aquí, el producto penetra al organismo, sea el que sea, y se desplaza hacia él o los sitios de acción, porque no nada más es un sitio de acción, pueden ser varios. Se produce absorción, y cuando hablo de absorción, es el paso de la sustancia o de la mezcla de sustancias desde el sitio de exposición hasta fluidos biológicos. Típicamente hablamos de sangre, pero bien puede ser linfa, pero bien puede ser líquido cefalorraquídeo, etc. ¿Ok? Entonces, a eso le llamamos absorción, el paso desde el sitio de exposición hasta fluidos biológicos. Entonces, ya está en la sangre. ¿Se acuerdan que la vez pasada les comentaba que la sangre, cada cuánto tiempo le da la vuelta al organismo en humanos? ¿Una vez por minuto, dijo? Una vez por minuto. Entonces, el tóxico o la mezcla de tóxicos ya se absorbió, ya está en sangre y cada minuto ya le dio la vuelta al organismo. La sangre lo está transportando y se quedará en la sangre o ¿qué le estará haciendo en ese transporte? ¿Distribuye? Lo distribuye y entonces el tóxico por afinidad y por otras características que van a ver en la clase de distribución va a ir quedándose en sitios en donde son afines. Y eso hablábamos también de Mateo José Buenaventura Orfila, el padre de la toxicología moderna. Esas fueron una de sus grandes aportaciones, o sea, descubrir que los tóxicos no se distribuyen de manera homogénea en los organismos, sino que hay sitios en donde va a haber tóxico, hay sitios en donde no, hay sitios que va a haber más tóxico y hay sitios en donde va a haber menos. A eso se le llama distribución, a la localización y concentración de los tóxicos en los diferentes tejidos de los organismos. Eso es la distribución. Y entonces durante la distribución va a llegar al sitio, les digo, a la molécula, al órgano, al tejido, con el que va a reaccionar para producir su toxicidad. A ese se le llama
el diana, ¿ok? O el blanco. Bueno, entonces se produce absorción y distribución del tóxico a un punto distante. La mayoría de los tóxicos que producen toxicidad sistémica no producen el mismo efecto sobre todos los órganos. Habrá órganos en que sea más tóxico que en otros. Aquellos en donde se produce la mayor toxicidad se llaman órganos diana. ¿Ya quedó claro? Órgano, tejido, molécula, organelo, célula, diana o célula blanca. Y aquí nos vamos a ir Profesora, rapidín. Ajá. disculpe, ¿cuál sería algún ejemplo de este tipo de tóxicos? Pues tenemos una variedad. Ay. Ay, voy a estornudar. Ok. Adelantándome un poquito a su clase de distribución. Un ejemplo típico es el plomo. El plomo se distribuye y por afinidad, donde más se localiza al plomo es en el hueso, porque por su similitud al calcio, con el calcio, compite con él por todos los procesos, la absorción, la distribución y la excreción. Y entonces, como se parece mucho al calcio, lo sustituye en el hueso. Ajá. Y ahí prácticamente, no te digo que no, porque sí hay ciertos efectos tóxicos en el hueso, pero prácticamente no le va a hacer daño al hueso. Ahí estamos hablando de un sitio de almacén en donde permanece el tóxico almacenado o depositado, puede permanecer por mucho tiempo, sin prácticamente efectos tóxicos. Pero ese plomo también, cuando se distribuye, y les digo que es la localización y la concentración en los diferentes tejidos, también llega al sistema nervioso, también llega o está en la sangre, o regresa a la sangre, está en la sangre, sale y después regresa. Ajá. Y ahí ejerce su efecto tóxico, por ejemplo, inactivando enzimas que producen la hemoglobina. ¿Sí? También en sistema nervioso central produce respuestas tóxicas específicas de plomo, que ya veremos cuando lleguemos a ese punto. ¿Sí? Ese es uno. El cadmio, por ejemplo, estamos expuestos a cadmio en una variedad de sustancias desde alimentos, el agua, pero una de las principales vías de exposición al cadmio es el hábito de fumar. ¿Sí? Con los cigarrillos, ahí tenemos nuestra dosis diaria de cadmio. Y el cadmio se acumula en riñón. ¿Sí? Ya lo van a ver en excreción, en nefrotoxicidad, pero por diferentes mecanismos y por diferentes razones se acumula en el riñón y ahí ejerce su efecto tóxico. Ajá. Y entonces el cadmio es un metal nefrotóxico. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Okay. Vamos a ver muchos ejemplos a lo largo del curso. No se preocupen. Pero bueno, ahí están dos. Ok, ya vimos esta. Les decía, y vamos a empezar con otras clasificaciones que están, la verdad, muy papita. Por ejemplo, según el estado físico, pues sólido, líquido, gaseoso. Esta que ya la habíamos visto, según el órgano blanco o el tejido blanco, que ustedes mismos me lo dijeron hace un rato, pueden ser neurotóxicos, cardiotóxicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos, ototóxicos, ¿ok? De acuerdo a la función. Entonces, su uso o función, puede haber tóxicos, pues pueden ser medicamentos. Hace rato sí les dije, ¿no? De la insulina, un medicamento pues necesario para vivir, para los pacientes diabéticos, sobre todo los tipo 1, pero si te pasas en la dosificación de insulina puedes producir hasta la muerte. Las sulfonilureas también, las benzodiazepinas, hace un rato estábamos hablando de las benzodiazepinas, de los barbitúricos, por ejemplo. ¿De qué se murió Michael Jackson? De sobredosis por muchos calmantes, ¿no? De sobredosis de propofol. Y creo que lo combinó, propofol es un anestésico y lo combinó con algunos otros sedantes. Ajá.
Pues un medicamento también puede ser tóxico, ¿verdad? Dependiendo de la dosis o a lo mejor una mala prescripción y demás. Marilyn Monroe, una sobredosis de barbitúricos y así, ¿no? Cameron Boyce, ¿sí lo conocen o lo conocieron? Sí. Cameron Boyce tenía crisis epilépticas. No se dijo exactamente qué, pero dijeron que estaba asociado al consumo de medicamentos de sus crisis epilépticas. ¿Okay? Entonces, así, un tóxico puede ser un medicamento, pueden ser productos cosméticos y de higiene personal, ¿no? Aquí tenemos a una mujer egipcia que les daban esas tonalidades verdosas, azulosas, con sales de cobre, con sales de mercurio, el albayalde, que es el carbonato de plomo, que se ha utilizado también desde tiempos inmemoriales, durante la época del Renacimiento, en las cortes, ¿se acuerdan las cortesanas? Todas con la piel blanca, ¿verdad? Porque el carbonato de plomo es blanco, y entonces gracias a eso tenían esas coloraciones blancas, a diferencia de las geishas, que utilizaban lo bueno, polvo de arroz, ¿verdad? Entonces, bueno, ese plomo, ahí hay una exposición cutánea, una exposición a través de la piel, se les producían llagas, había absorción y demás, bueno, efectos tóxicos. Les digo, sales de cobre y productos de higiene personal, el aluminio, las sales de aluminio, chicos. No sé si han escuchado hablar de ese debate, pero hay un debate actual y desde hace varios años en el ámbito científico respecto de si la exposición crónica al aluminio a través de los antitranspirantes puede contribuir o no a las enfermedades crónico-degenerativas a nivel del sistema nervioso, como lo son la enfermedad de Alzheimer y la demencia senil. Estamos expuestos, chicos, el aluminio, bueno, para comenzar, es el tercer elemento más abundante en la Tierra, ¿no? Hay aluminio por todos lados. Y si a eso le sumamos que utilizamos latas de aluminio, que utilizamos utensilios en la cocina de aluminio, si todos los días nos ponemos nuestro antitranspirante con sales de aluminio, si hay aluminio en un montón de cosas, bueno, pero si nos da dispepsia, ¿no? O tenemos agruras, ¿qué nos tomamos? El Melox. ¿Y qué tiene el Melox? ¿Alguien se acuerda? Yo no, pero me acuerdo que tiene algo parecido al bueno, aluminio, algo así. Ajá, tiene hidróxido de aluminio. El Melox tiene hidróxido de aluminio. ¿Y cómo le tomamos? Sobre todo cuando tenemos agruras, ¿cómo se llama? Indigestión, reflujo y demás. Éntrale al Melox, ¿no? Con decirles que hasta la fórmula láctea para recién nacidos tiene aluminio. El líquido de diálisis a las personas que se dializan tiene aluminio. Entonces, les digo, hay un debate, regresamos a los productos de higiene personal, en cuanto a si esa exposición crónica, ¿a poco no es crónica? A lo largo de periodos largos de tiempo, se expone uno diariamente a través de la piel a las sales de aluminio. ¿Será que eso contribuye? A lo mejor, fíjense, a lo mejor solito no te produzca, a esa conclusión he llegado yo, que a lo mejor solito, digo, ponerte tu transpirante diario no te produzca afectación neurológica y vayas a padecer Alzheimer o demencia senil cuando seas adulto, que además los tiempos se acortan y cada vez adultos más jóvenes lo presentan. Pero de que contribuye, sí. Al menos esa es la conclusión a la que he llegado yo. Pero si quieren saber más, pues investiguen y saquen las suyas y ahí me cuentan. Seguimos por la clasificación de acuerdo al del uso o función. Las sustancias de abuso, bueno, pues sí, sabemos que en general las sustancias de abuso van a afectar al sistema nervioso central y tenemos pues muchos ejemplos, desde la marihuana, el LSD, que es una droga disociativa, la cocaína, que afecta la recaptación de serotonina, de dopamina, las anfetaminas, las metanfetaminas, el cocodrilo, bueno,
todas estas sustancias de abuso, pues también son tóxicas. Alimentos y bebidas, ya algo de ello se vio en el documental, ¿verdad? De los alimentos, y que ustedes me decían la vez pasada de que se lavaban, inclusive con vinagre, con bicarbonato, con jabón. Pero la cuestión, como les decía también la vez pasada, no nada más es quitar los agentes, los xenobióticos o los tóxicos de la superficie, sino que si ya lo absorbieron a través de la tierra y el agua en las raíces, pues los van a tener dentro. Sí les conté, ¿no?, de la práctica de la determinación de paratio en un órgano fosforado en jugo de naranja, ¿sí se acuerdan? Sí. Entonces, Ok. ¿qué podríamos comer, profesora? ¿Qué crees? ¿Qué propones? No sé. Piensa, como decían en los comerciales, trabucles. ¿Qué se les ocurre? Lo de lo cultivado por ti mismo. Ujú. Productos orgánicos, lo puedes cultivar, puedes hacer cultivos hidroponía, puedes utilizar la hidroponía, ¿no? Puedes Sí. consumir orgánicos. Había quienes la vez pasada dijeron que tenían sus propias gallinas, ¿no? Y ahí ya tienes carne y tienes huevo, o comprar. Yo sé que en general se asume que son caros los productos orgánicos, ¿no? Por ejemplo, irlos a comprar al súper en la sección de orgánicos o al Green Corner, que es todavía más caro. Pero sí hay maneras, y en los últimos años, bueno, yo soy clienta, los mismos productores se han asociado y también se asocian con algunas compañías distribuidoras y ahorita, por ejemplo, en la pandemia te lo traen hasta tu casa. Y viene directamente de la milpa, desde Xochimilco, y otros lugares. Hay varias asociaciones, no sé si alguno de ustedes conozca alguna. No son No. caros. Búsquenle, va a ver. Por ejemplo, yo ahorita no tengo esa taza, la vez pasada hasta se la puse así, que decía yo consumo local. Se llama Mercado de Productores, y son desde queso, leche, cajetas, carne de conejo, carne de res, nopales, verduras en general, orgánicos, que vienen directamente los productores a venderlos. Yo vivo muy cerca del Parque de la China, en Cabería, y aquí los venden, y está padrísimo porque se evita uno el sobreprecio por el distribuidor. Entonces ellos ganan y yo gano, bueno, los consumidores, ¿no? Ganamos. Pero así como ellos, hay varias asociaciones que están en la red, que te traen las cajas de verdura, de carne y así, orgánicos. Obviamente, no van a estar exentos de todo, ¿no? Sería una ingenuidad pensar que van a estar exentos de todo, porque la tierra, aunque no le pongas fertilizante ni plaguicida y así, pues de todas maneras tienen cierto grado de contaminación. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero al menos tu exposición va a ser mucho menor. En cuanto a, por ejemplo, hace un rato que hablaba de los antitranspirantes, que todos tienen sales de aluminio. Bueno, pues hay opciones. Hay opciones. ¿Sí? Gracias. Ok. Hay que pensarle, buscar las opciones, ser creativo. ¿Ya? Bueno, en el caso de alimentos y bebidas, tenemos, por ejemplo, a las vegetales que ya de por sí tienen sustancias tóxicas, como los frijolitos tan deliciosos y base de nuestra alimentación mexicana, contienen lectinas. Ajá. Son sustancias, las lectinas son sustancias que van a reaccionar con azúcares del tejido epitelial intestinal y van a aumentar, por ejemplo, la permeabilidad intestinal. Esto está ligado a alergias y otro tipo de respuestas.
pero también son sustancias hemaglutinantes. Otro ejemplo sería la yuca, la linaza. Esas sustancias, esas vegetales tienen cianuro. Entonces, si consumimos, fíjense, linaza, estamos muy sanotes comiendo linaza. Si esa linaza no tuvo un procedimiento térmico, no se liberó el cianuro y nos estamos intoxicando con cianuro. ¿Ok? Otras cuestiones, las semillas de las cerezas, de los albaricoques, de los melocotones, de los duraznos, de las manzanas, todas esas semillitas tienen cianuro también. Y me van a decir, ay, pues luego me he comido no digo el durazno con todo y semilla, ¿verdad? Ese sí no, pero sí la manzana con todo y semilla y no me ha pasado nada, ¿no? Pero por un lado, pues son pocas semillas y por otro lado, hay veces que no se mastican. La cuestión es que si se pasa la semilla entera, no se van a romper los glucósidos cianogénicos que contiene. Pero si las masticamos, sí estamos rompiendo los enlaces y se está liberando el cianuro. Además que necesitaríamos pues un buen de semillas y difícilmente nos vamos a comer muchas manzanas, ¿no? Con todo y semilla. ¿Ok? Ahora, de alimentos procesados, bueno, pues ni hablar, por ejemplo, no sé si hablamos la vez pasada de los embutidos, los ahumados, por ejemplo, que tienen nitrosaminas, los embutidos, aunque no sean ahumados, tienen nitritos como aditivos para evitar el crecimiento microbiano y para darle color y sabor, y que de hecho la OMS, desde hace algunos años, ya estableció que el consumo, fíjense, el consumo a partir de 50 gramos diarios de embutidos está asociado con el desarrollo de cáncer de colon. ¿Y cuántos son 50 gramos diarios? Aproximadamente 3 rebanadas de jamón. Entonces imagínense que nos hacemos el sandwichito o el huevo con jamón en la mañana y en la tarde comemos salchichas, taquitos de salchicha, ya nos fregamos. Porque estamos expuestos a más de lo que deberíamos consumir para disminuir el riesgo de cáncer de colon. Bueno, y ahí la dejamos. La papa, algo muy coloquial, la papa. La papa se han visto que después de un tiempo empieza a ponerse verde en algunas partes, o a veces toda. ¿Se han visto? Sí. Eso verde, esa coloración verde se le da un alcaloide tóxico que se llama solanina. Entonces, cuando a nuestras papitas se nos están poniendo verdes o tienen por ahí un brotecito con verde, lo que hay que quitar es esta zona verde y ya. Pero si las consumimos así verde, estamos ingiriendo una sustancia tóxica. Esta solanina también está, por ejemplo, en tomates y en berenjenas. Y así podemos ver varios alimentos tóxicos. Continuemos. ¿Salimos a las 7? Sí. Sí, maestra. Oh, Dios. Bueno, lo dejamos hasta ahí de la clase. Les voy a grabar a ustedes otro video. Y por favor, quiero que todos abran su cámara. ¿Por qué? Porque